La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Padre Pío de Pietrelcina, presbítero de la Orden Menor de los Capuchinos. Este santo muy amado, uno de los santos más amados que hay en la Iglesia, nació en el sur de Italia, en Pietrelcina, en el año 1887. Este santo hombre vivió su vida muy unido a Jesucristo y a este crucificado. Este contemplaba a Cristo crucificado y su pasión y fue asociado a ella. Y no solo a la pasión de Cristo, sino también a su resurrección. Ya en la vida terrena, el Padre Pío tuvo los estigmas de Jesús. El primer sacerdote en tener los estigmas. Recordemos que San Francisco de Asís no fue sacerdote. Por eso Pío de Pietrelcina fue el primero. Y este hombre recibió los estigmas en signo de la unión profunda que tenía con Jesucristo. Fue una manifestación visible de esta unión íntima con Él, con Cristo. Decía que no solamente tuvo en su cuerpo los signos de la pasión, incluso místicamente fue atravesado su corazón. Tuvo marcas también visibles de esto, de este atravesar místico de su corazón. Y bien, Padre Pío también en su cuerpo se manifestó la gloria de la resurrección. En él se dio este fenómeno particularísimo que es el de la bilocación. Este hombre, estando en Italia, estando en un convento, se le aparecía a personas en otros lugares del mundo. Muchas personas dieron testimonio de esto, de que fueron salvados por encontrarse con este fraile. Gente que no estaba en Italia. Aquí se ve ya este cuerpo glorioso de Cristo resucitado, que ya iba actuando los miembros mortales del Padre Pío. Cuando nosotros nos toque, y esperemos de desear esto, y que se cumpla plenamente en nosotros, cuando moriremos, cuando seamos resucitados y glorificados, tendremos un cuerpo glorioso que será sometido a nuestro espíritu, de manera que podamos estar aquí en otro lugar al mismo tiempo, para gloria de Dios. Esto es lo que pasó con el Padre Pío. En él se cumplió perfectamente, como anticipación, el misterio pascual, muerte y resurrección. Su cuerpo está incorrupto en Italia y sabemos que goza de la gloria del cielo. Cristo le ha dado esto. Este es un hombre que amaba mucho la oración. Su ministerio lo vivió en la confesión, en la reconciliación de los pecadores. El culmen de su ministerio estaba en la celebración de la Eucaristía. Él se definía como un pobre hermano que reza, un pobre fraile que reza. Este era el Padre Pío. Y veía en esto, en la oración, este aire para el alma. Y decía el Padre Pío que la única cosa necesaria es estar con Jesús. Muchas personas se convirtieron, fueron ayudadas por el Padre Pío, por este amor que él tenía, por esta sencillez con la que vivía. Un hombre también de gran humor, un hombre santo que sí, que contemplaba la cruz, la pasión, que se preocupaba del sufrimiento de los demás. Por eso creó la casa Alivio del Sufrimiento, que está allá en el sur de Italia. No solamente tenía este ojo de atención al sufrimiento, sino que era un hombre de gran humor. Hablaba y edificaba a la gente incluso con su humor. El Padre Pío incluso una vez cuando Juan Pablo II, siendo sacerdote, fue a visitarlo, ya el Padre Pío había preanunciado esto, se lo había anunciado, había profetizado que este hombre
iba a ser luego Papa. Y efectivamente así fue. El Padre Pío, a la hora de morir, después de tantos años que duró, 50 años con los estigmas, a la hora de morir, murió sano, con su cuerpo sin los estigmas. Y al momento de morir, sus últimas palabras fueron Jesús y María. Bien, hermanos, hoy la palabra nos quiere llevar a esto, a poner a Jesús en el centro de nuestra vida, a auxiliarnos también de nuestra madre, que nos ayuda a esto. Este ejemplo de Pío Pellicerino nos ha de ayudar a desear esto, que Cristo sea la única cosa necesaria en nuestra vida. Esto es lo único necesario, lo que le dice a María. Marta, Marta, ¿por qué te preocupas y te afanas por tantas cosas cuando solamente una es la necesaria? Pocas son necesarias, es más una. Y María ha escogido la mejor parte, estar allí a los pies del Señor. Esto lo había entendido el Padre Pío. Bien, hoy el Señor nos regala una palabra bien breve. Se las proclamo inmediatamente, del Evangelio según San Lucas. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos a Herodes que escucha hablar de Jesús. Escucha de las acciones de Jesús, probablemente también de sus palabras. Y está maravillado. Y desea verle. Dice al final el Evangelio, buscaba verle, porque había escuchado de él. Y este buscaba verle, luego se concretizará más tarde en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el momento en que Cristo es juzgado, es llevado donde Herodes, y Herodes se había alegrado mucho de ver a Jesús, pues tenía mucho tiempo, deseaba esto. Pero ¿qué pasa? Herodes no tiene una actitud recta, sincera de frente a Jesucristo. Tenía el interés de verle, sí, pero Herodes solamente tiene una intención perversa de utilizar a Jesús, de ver algún milagro. Y hace muchas preguntas, pero realmente no quiere escuchar a Jesús. Al final se burlará y despreciará a Jesús. Herodes no quería escuchar la verdad. Y si la escuchaba, no obedecía a ella. Por eso al final decapitará a Juan el Bautista, sí, motivado por Herodías, sí. Pero al final este corazón duro de Herodes, que rechaza la verdad, rechaza la obediencia a ella, no tiene intenciones rectas hacia Jesús. Y por eso, ¿qué pasa? Que no tiene un encuentro personal con Jesús. Lo tiene allí, pero Jesús está en silencio, no le responde palabra. Al final se encontrará de él en el momento del juicio, de frente a las muchas preguntas que le hará. Jesucristo permanecerá en silencio. Entonces, este es un evangelio que nos puede hacer la pregunta a nosotros, hermanos. ¿Estamos buscando sinceramente a Jesucristo? Cuando rezamos, por ejemplo, ¿tenemos la intención recta de entrar en comunión con Cristo? ¿Vemos la oración como un diálogo con Él? ¿O simplemente algo que tenemos que hacer? ¿O solamente un repetir palabras? Por ejemplo, cuando entramos en diálogo con la Virgen, que rezamos el rosario, ¿solamente son palabras vacías las que salen de nuestra boca? ¿O está todo nuestro pensamiento, nuestro corazón dirigido a este saludo a nuestra Madre pidiéndole ayuda? ¿Nuestra oración es realmente búsqueda de relación con Cristo?
¿Está Cristo realmente en el centro de nuestra vida? O sea, cuando entramos en oración, ¿lo hacemos porque queremos que Cristo haga lo que nos dé nuestra gana? Que nos haga unos cuantos milagros, que nos resuelva nuestra vida, que nos ponga cómoda nuestra existencia. ¿O estamos buscando realmente entrar en su voluntad? Como María, que escucha la palabra y del Señor y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O como el mismo Jesús nos enseña, Él mismo con su persona, a orar, que dice: Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Tenemos esta intención recta realmente de obedecer al Señor? De obedecer a las personas que Él nos pone en nuestro camino, nuestros superiores, quizá al párroco, a nuestro confesor, o al padre espiritual, a nuestro responsable, no sé, en nuestro caminar de fe, a esta persona que nos ayuda a nuestro caminar de fe, quizá unos catequistas? ¿Les obedecemos? ¿Tenemos esta intención recta de acoger la palabra profética, la palabra de Dios, escucharla de verdad, que nos interpele y hacer su voluntad? Cuando vamos a la Eucaristía tenemos este deseo de tener el mismo corazón de Jesús, de tener este corazón de Cordero que entra en la voluntad del Padre, que tiene misericordia hacia los hermanos. Hoy hacemos también de la Eucaristía algo para hacer nuestra voluntad, algo quizá para pasar el tiempo. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos esto. ¿Estamos viviendo nuestra relación con Jesús superficialmente? Sería bueno preguntarnos, ¿este Evangelio nos puede recordar la profesión de Pedro, la profesión de fe? En momento, dice Lucas, estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos resucitado. Un poco como estaba allí Herodes escuchando a la gente hablar de Jesús. Pero Jesucristo no nos quiere allí en el vago, en esta superficialidad, sino que nos pregunta también a nosotros: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Tú quién dices que es Jesucristo? ¿Está realmente Él al centro de tu vida? ¿Buscas tú hacer su voluntad? ¿Le pides esto? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Bien, hermanos, que el Señor nos conceda esto, porque de lo contrario nos pasará lo que pasa en la primera lectura, lo que denuncia el profeta Ageo. ¿Qué pasa cuando Cristo no está en el centro de nuestro corazón? Cuando no ponemos a el reino de Dios y su justicia por encima de las cosas. ¿Qué pasa? Dice el profeta Ageo: consideren la situación en que se encuentran. Esta es la primera lectura. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Así habla el Señor de los ejércitos: suban a la montaña, traigan madera y reconstruyan la casa. Yo la aceptaré gustoso y manifestaré mi gloria. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira tu vida, ¿por qué estás allí siempre insatisfecho? ¿Por qué tanto esfuerzo y poco fruto? ¿Por qué? ¿Por qué estás así siempre a media tinta? ¿Por qué tu vida mediocre? Sube a construir mi casa, mi templo. Es decir, entra en tu interior, reconstruye una relación profunda con Cristo, pon el reino de Dios por encima de todas las cosas y lo demás se te dará por añadidura. Todo esto demás, la comida, el resto, todo lo que se necesita se te dará por añadidura. Pero antes que todo el reino de Dios. Ve a tu comunidad, ve a la iglesia, busca realmente, sinceramente, la comunión con Cristo, con su iglesia y, ¿por qué no?, con la Virgen María, que nos ayuda muchísimo. Ven, hermanos, que el Señor nos conceda esto. Alabado sea Jesucristo.